Soy Javier Acosta, soy escritor y profesor universitario. Es un abogado nacido en Jerez, Zacatecas, que revolucionó la poesía mexicana y la literatura mexicana en general. Ramón López Velarde era una persona muy metida en la literatura, pero al mismo tiempo participaba en la política. Y López Velarde veía la situación mexicana en la segunda década del siglo XX, principios de la tercera década del siglo XX, todavía necesitada de apaciguarse, todavía alborotada por la Revolución Mexicana, y quería cambiar la visión que se tenía, la visión que los mexicanos tenían sobre México y la necesidad de una sociedad volcada en la celebración de lo mexicano, ya no desde lo político, ya no desde el poder, sino desde la sensibilidad, la pasión, la celebración y el goce de lo que significa ser mexicano. Tenía dos propósitos principalmente. El primero era de orden literario y era darle una respuesta a la tradición de la poesía mexicana, sobre todo a la poesía patriótica que en el siglo XIX y a principios del siglo XX abundó, en el que se hablaba sobre las tristezas de ser mexicano, sobre la pérdida de la mitad del territorio mexicano, sobre las sucesivas invasiones y la necesidad de un pueblo más valiente, proactivo, como diríamos en estos días. Y él quería darle una vuelta a esa tradición literaria y lo logra con La Suave Patria. No nos habla para nada de resentimiento ni de tristeza en La Suave Patria, hace todo lo contrario. Transforma los poemas patrióticos dolientes, resentidos, en poemas de la celebración, pero no política, sino una celebración vital, humana, pasional y además reflejando la idiosincrasia de lo mexicano y la visión de lo mexicano, transformándola. Eso quiere hacer y lo logra. Cambiar el tono de la poesía. Cuando empiecen a leer La Suave Patria van a escuchar que Ramón López Velarde dice que va a abordar el poema no desde la gravedad, no desde la solemnidad, sino desde el lirismo. Y hay un elemento muy interesante que es la ironía y el sentido del humor de López Velarde. Se habla poco de esto, es muy raro, pero López Velarde en toda La Suave Patria tiene momentos de humorismo. Se va a robar a la patria entre los tiros de la policía. Fíjense nada más lo que significa eso. Es un amor arrebatado por la patria que nos habla del pan bendito, de la falda bajada hasta el huesito, del canto de los loros, del pájaro carpintero, de cosas que no estaban antes en la poesía. Y Ramón López Velarde lo hace. Al mismo tiempo que La Suave Patria, ustedes pueden buscar un ensayo que escribió López Velarde para la misma revista El Maestro, en la que trabajaba, una revista dedicada a la educación, en la que escribió un ensayito que se llama Novedad de la Patria, y en esta habla directamente de aquello que en La Suave Patria habla de una manera poética en verso, y es la necesidad de recuperar una visión de la patria que no tuviera que ver con lo bélico. Ya estaba cansado López Velarde, que participó junto con el maderismo en la transformación de este país. Estaba cansado, como muchos mexicanos estaban cansados de que no se apaciguara el país. Había necesidad de apaciguarlo y de cambiar la visión al mismo tiempo sobre la política, sobre la vida cotidiana y sobre la literatura. Fíjense que es algo muy interesante la influencia de La Suave Patria en la literatura mexicana, porque ya no se pudieron hacer poemas como los que se hacían en el siglo XIX. Ya no hay poemas patrióticos en México en los que se exalte la patria, salvo 2 o 3 poemas. El de México creo en ti, el único poema que podríamos encontrar en la tonalidad decimonónica y que se recupera, que además es un poema emocionante, pero ya se nota un poco anticuado respecto de lo que hizo López Velarde. Sí podemos encontrar algunos elementos en la literatura mexicana, el muy célebre poema de José Emilio Pacheco, el de No amo a mi patria. En un poema muy cortito dice José Emilio Pacheco, nos lo dicen directamente: ya no se puede, como nos enseñó López Velarde, alzar la voz a la mitad del foro con gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gajo. Ya no se puede hacer eso. Hay que tratar a nuestra patria, a nuestra nación de una manera distinta, más íntima. Y así José Emilio Pacheco lo hace en este No amo a mi patria. Empieza a hablar del paisaje mexicano, de la ciudad monstruosa. Ahí está López Velarde. Pues lo que hizo Ramón López Velarde fue cerrar un capítulo y decir, bueno, vamos a hablar de nuestro país de otra
otra manera. Otro poeta mexicano, Efraín Huerta, también hace su poesía, es una poesía cívica, una poesía amorosa, muy influenciada por Ramón López Velarde. Cambia lo que antes era el patriotismo, la energía cívica, la transforma ahora en amor por la ciudad y por la patria, un amor sensual. Un amor sensual, un amor erótico. Bueno, pues en estos poetas, entre otros, notamos la poderosa sombra, la poderosa presencia de Ramón López Velarde. Aquí hay un poema que escribió sobre la suave patria José de Jesús San Pedro, un gran poeta zacatecano. En ese poema nos habla de Ramón López Velarde y cómo ve la patria. Lo hace desde una manera muy contemporánea. Creo que nos da otra visión. Muchas películas sobre el México contemporáneo se nos da una visión triste de nuestra patria. Yo creo que López Velarde, si reviviera, volvería a escribir La suave patria y nos diría, hay que pasar página otra vez y celebrar la mexicanidad de otra manera, con las cosas más próximas. Fíjate que Ramón López Velarde dice, cuando se refiere a Cuauhtémoc, que es el único héroe para él a la altura del arte, es el único que quiere hablar, pero dice que ahora lo tenemos como una moneda en el bolsillo. López Velarde es tan antisolemne que dice, fíjense que lo traemos en un tostón, que eran unas monedas que había antes que tenían a Cuauhtémoc en eso. Diría, acércate a lo próximo, a la gente, a tu barrio, a lo que comes, a lo que ves, al paisaje mexicano, y recupera la alegría de algo que ya no sería exactamente el patriotismo ni el nacionalismo, sino el reconocimiento de tu idiosincrasia, de tu destino y de tu pasado.